Bien, es un tema que fue central en la semana, que viene siendo central en los últimos años, que es el tema de la deuda, esa deuda que tomó Macri, que continuó con Alberto y que ahora vamos a ver qué pasa con el nuevo presidente, con Javier Milei. ¿Cómo estuvo viendo el panorama en estos últimos días? Bueno, el panorama indudablemente es muy complicado. Y es muy complicado porque la deuda con el Fondo Monetario en este momento, después de todo lo que se le pagó, es de 41.600 millones de dólares. Pero además, eso representa el 10% de la deuda pública total del país, que en este momento es de 425.000 millones de dólares. Yo entiendo que hay una gran preocupación por la deuda del fondo, pero la mayor preocupación es que la deuda total que tenemos es de 425.000 millones de dólares, que fueron una parte renegociada por el ministro Guzmán en 2020 con los acreedores privados, y bueno, y lo otro lo relacionado con el fondo. Lo del fondo diría que es inusual lo que se hizo en el 2022 porque los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional siempre eran de decisión del presidente, eran acuerdos que firmaba el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, pero en este caso, no sé si por exigencia del fondo, eh, fue una ley del Congreso la que ratificó esa operación que hizo el ministro con el fondo para evitar cualquier tipo de cuestionamiento legal. Y lo grave es que, más allá de que se discutió y se habló y todo lo demás, es decir, ese acuerdo que fue incumplido fue ratificado por el Congreso Nacional. Ahora hay que volver a renegociar, porque lo que ha dicho Martí Guzmán es pedirle al fondo que le enviara desembolsos para pagarle al propio fondo y terminar con la deuda de Macri en el 2025, y a partir del 2025 la Argentina iba a empezar a devolverle al fondo durante 10 años toda esa plata que le había prestado. Bien. Bueno, sabemos que hubo incumplimientos, que hubo pautas del déficit fiscal que estaban establecidas el 1,9 para el 2023, el 0,9 para el 2024 y nada de eso pasó. Y ahora el gobierno va a volver a renegociar. Y ya sabemos a través de la historia que tenemos con el Fondo Monetario que siempre esas negociaciones a la Argentina no la benefician, porque si bien el Fondo Monetario es una institución que no cobra lo que los acreedores privados o los bancos o fondos de inversión, exige ajustes, condicionamientos respecto a toda la política económica que tiene que llevar adelante el país. Que de alguna manera, en este momento, imagino que el fondo estará feliz de tenerlo al presidente Milei, porque el fondo pedía en su momento que había que tratar de lograr una especie de baja del déficit fiscal del 5% y Milei habló del 15%, que por supuesto son esas cifras teóricas que tiene el presidente que no tienen que ver con las posibilidades de hacer en la realidad. En este caso, de lo que es la renegociación de la deuda, cuando fue el gobierno de Alberto, pasó por el Congreso de esta renegociación. Ahora en este caso es por decreto. ¿Esto con respecto a la democracia, influye en algo o está bien que lo haga por decreto? Mira, en principio, todos los acuerdos con el fondo se hicieron de la misma manera. Jamás pasaron por el Congreso, fue decisión del presidente y los acuerdos siempre estaban firmados por el ministro de Economía de turno y el presidente del Banco Central, que de acuerdo a las normas que vinculan a la Argentina con el fondo, el Banco Central, digamos que es el principal interlocutor con el Fondo Monetario, porque además es el que recibe los fondos. Ahora, de acuerdo al artículo 60, la parte final de la ley 24.156, se establecía que en caso de acuerdos internacionales con organismos de los que la Argentina forme parte, no era necesario la autorización parlamentaria. Pero esa ley, de alguna manera, fue modificada por el Congreso Nacional, donde se estableció que toda operación con el Fondo Monetario Internacional
tiene que ser discutida por el Poder Legislativo. Es decir, que en este momento no puede haber ningún acuerdo con el fondo que no tenga la autorización del Congreso. Y no puede ser hecha por decreto, porque además hay una realidad. Aunque el señor Milei se ve que le interesa muy poco la ley, para el ordenamiento jurídico argentino, un decreto no puede modificar una ley de la nación. Bien. En este caso, de lo que es la renegociación, justamente, el FMI habría dado un buen visto sobre algunos puntos de esta renegociación que plantean desde el entorno de Milei. ¿Sobre qué puntos creen que puede ser ese visto bueno? Fundamentalmente la reducción del déficit fiscal, a través de la reducción del gasto público y todo lo que supuestamente se está haciendo, ¿no? Tratar de modificar la ley de movilización jubilatoria, es decir, incrementar las retenciones a los productos agropecuarios, es decir, toda una serie de elementos que de alguna manera van a tratar de disminuir el déficit. Ahora, hay que ver las consecuencias que va a traer eso, porque la ley de modificación de la ley de jubilatoria va a traer problemas a los jubilados porque en este momento, con el enorme incremento de la inflación y ver que los que reciben jubilaciones o salarios ven reducida su capacidad adquisitiva, y esto va a traer muchos problemas. Pero claro, al fondo eso no le interesa. Al fondo lo que le interesa es plantear sus condiciones y los ajustes que sean necesarios. Esos ajustes también incluyen, por supuesto, el retiro total de los subsidios a la luz, al gas, a los transportes. Todo eso va a generar indudablemente una reducción del déficit. El problema es a qué costo. Al fondo no le interesa el costo, le interesa que indudablemente se cumpla con lo que ellos van a pactar y que el gobierno pueda pagarles de la manera que ellos lo establecen.